Bueno, ahora sí, bienvenidos a todas y a todos a esta videoconferencia, Los derechos de las mujeres indígenas frente a la emergencia sanitaria, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Saludamos a todas las personas que se han conectado y nos acompañan a través del Zoom institucional de esta alta casa de estudios. Mi nombre es Sandra Ceballos, egresada y docente de esta facultad, y voy a llevar adelante la moderación de este encuentro. Para nosotros es un honor poder contar hoy con los valiosos aportes de mujeres cuya trayectoria de vida destacada por la lucha en pos de los derechos humanos, la paz, la libertad, y en particular por los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas. Su aporte ha sido fundamental en los avances y conquistas de derechos de las últimas décadas, y su trabajo constante demuestra un afán incansable de bregar por los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. Agradecemos a las autoridades de esta Facultad de Derecho de la UBA por la confianza y apoyo para la realización de este evento, así como de las organizaciones que coauspician. El FILAC, Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el International Indian Treaty Council, el Consejo Internacional de Tratados Indios, el Foro Indígena del Abya Yala, FIAI, también la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, AADI, Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, y AMAI, Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas. Las mujeres indígenas enfrentamos desafíos significativos para el pleno disfrute de nuestros derechos humanos. También experimentamos múltiples formas de discriminación, a menudo de falta de acceso a la educación, a la atención médica e incluso a nuestros territorios comunitarios. Además, enfrentamos tasas de pobreza desproporcionadamente altas y estamos expuestas a diversas violencias, como la violencia doméstica y abuso sexual, incluso también en contextos de trata y conflicto armado. En estos momentos, además, sufrimos las consecuencias de esta pandemia mundial que visibiliza la pobreza estructural que afecta a los pueblos indígenas, y somos, en consecuencia, las más afectadas. Se cumplieron 25 años de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, que planteó desafíos que aún nos interpelan a seguir trabajando para que la perspectiva de género atraviese todas las áreas de las esferas públicas y privadas, pero también desde la perspectiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Desde esta cátedra nos proponemos trabajar en la visibilización de los derechos de las mujeres indígenas, y que en esta videoconferencia podamos reflexionar acerca del valor y el rol que desempeñamos en esta sociedad, y la necesidad de un enfoque de género en los planes de acción y participación de la mujer indígena, así como el desafío que tenemos frente a un tiempo post-pandemia de trabajar por una sociedad más justa e igualitaria. Nuevamente, gracias a todos los que se conectan a este conversatorio, a esta videoconferencia con estas prestigiosas mujeres, y vamos a pasar a presentarlas a ellas que tanto queremos y admiramos. Es ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Penal en la UBA y en Ciencias Políticas y Sociología en Flaxo, profesora adjunta interina en las materias Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, fue subcoordinadora del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es socia del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos e integra la comisión directiva de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, AADI. La doctora Elizabeth Gómez Alcorta. Muchas gracias, Elizabeth. Tenés la palabra. Bueno, primero, muchas gracias a Sandra, en nombre tuyo a todo el equipo de la comisión de la Facultad de Derecho que me cursaron la invitación. Para mí es un enorme honor estar compartiendo este conversatorio virtual, que dentro de las particularidades que tiene esta época nos permite también conectarnos con hermanas y con compañeras
a lo largo y a lo ancho de esta América. Decirles que para mí estar hoy en este conversatorio, que además tiene una doble interseccionalidad, un doble cruce, que es el de la cuestión indígena y la cuestión de género en el ámbito de la Facultad de Derecho. Como decía recién Sandra, además de ser graduada de esta facultad, soy docente hace más de 20 años, y una parte importante de lo que solemos destacar es que si falta contenidos en las materias es justamente sobre derechos indígenas y sobre perspectiva de género. Así que entiendo que este es un valioso aporte de Sandra, que es compañera mía, además de varias luchas, y me alegro enormemente que estemos pudiendo charlar, conversar y pensar, porque centralmente lo que nos va a permitir es pensar de modo colectivo. Primero que nada, decir desde qué lugar hablo, digamos, más allá de mi formación profesional y de mi militancia también en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Soy mujer, no soy mujer de un pueblo indígena, así que los aportes que voy a poder hacer necesariamente los hago desde mi propia biografía, y efectivamente desde el 10 de diciembre pasado tengo la responsabilidad y el honor de representar el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que en definitiva tiene entre sus múltiples objetivos y responsabilidades es pensar y ejecutar políticas públicas que nos aseguren una vida libre de violencias a las mujeres y a las diversidades y achicar las desigualdades en materia de género. Como resulta absolutamente obvio, para aquellos que entendemos que vivimos en un sistema cultural que por lo menos ya tiene 6.000 años rodando, que es el patriarcado, es pensar que este sistema establece reglas, normas, subjetividades que fijan, sin lugar a dudas, jerarquías sociales. Esas jerarquías generan, por otro lado, subalternidades y claramente desigualdades, y esas desigualdades violencia. Pensar o pararse, como lo hago hace tiempo y ahora también en términos de institucionales, en que hay que trabajar y hay que visibilizar este sistema, que es un sistema patriarcal, cultural, político, económico, social. Es imposible hacerlo sin poner sobre la mesa otros sistemas que también jerarquizan socialmente. Y no puedo dejar de mencionar que las clases sociales son un sistema de jerarquización, y la raza, como se vuelve a utilizar el término en estas épocas, y la racialidad en los cuerpos es una marca de las violencias en todo el mundo y particularmente en nuestra región. Solamente hablando desde esas opresiones y entendiendo esas opresiones y esas subalternidades que en muchos casos se multiplican, generando mayores desigualdades y mayores violencias para una parte importante de nuestra población. Argentina tiene la enorme particularidad, a diferencia de otros países de nuestra región, es que la opresión vinculada a los pueblos indígenas ha llevado que durante muchísimo tiempo, y aún hoy, lo mismo sucede con las descendencias o con la negritud en nuestras tierras, yo iba a decir con las descendencias afroamericanas, es que se ha intentado sostener que efectivamente en nuestro país no hay
pueblos indígenas, no hay comunidades indígenas, o que la población indígena es una representación muy ínfima o muy menor. Hay que decir que, que hemos tenido altos funcionarios, como incluso el presidente, que hace unos pocos años dijo que todos habíamos descendido de los barcos, en la alusión a nuestra ascendencia europea, y que eso ha calado muy fuertemente en términos culturales, llevando a una enorme invisibilización. Por eso, para poder decir inicialmente que efectivamente en nuestro país hay por lo menos 36 naciones indígenas, que más allá de los números reales, las organizaciones sociales identificamos entre 2 y el 5% de la población como población indígena en nuestro país. Es decir, que el censo, el último censo que se hizo, que es el del año 2010, establece que hay por lo menos 1 millón de personas que se reconocen como indígenas o descendientes de poblaciones originarias, de las cuales el 50% son casi 500.000, son mujeres. Lo cierto es que el vínculo entre el Estado nacional y los estados provinciales, digo, el Estado como institución y los pueblos indígenas en nuestro país, siempre ha sido altamente conflictivo, y las desigualdades en las que atraviesan en el día de hoy los pueblos indígenas, y en particular, digo, las mujeres indígenas, y ahora voy a decir cuál es la diferencia de ese impacto. Esas desigualdades son estructurales, son históricas, y están vinculadas a ni más ni menos que al sistema político, entendiendo sin lugar a dudas que es una de las grandes deudas que tiene nuestra democracia, que ya tiene más de 35 años de vida, y que sin embargo, y a pesar de algunos avances normativos, vamos a estar cumpliendo en breve 20 años del convenio 169 de la OIT, pero lo cierto es que el acceso efectivo a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994, y a partir de la suscripción y el haber adoptado el convenio 169 de la OIT, el avance para el efectivo goce de los derechos de los pueblos indígenas, lo cierto es que aún dista mucho de ser una realidad. Efectivamente nos encontramos, sin lugar a dudas, digamos, de esa gama de derechos, porque para no colocarlos a todos en igualdad de condiciones, el del acceso a la tierra y al territorio sigue siendo una deuda más que pendiente, y que digamos, que no forma parte en general de las agendas estatales. Pensar en la pandemia, pensar en el COVID, que ha modificado la vida de toda la población mundial, sin distinción, digo, de lugar y de geografías ni de coordenadas, nos obliga a tener que pensar, así como lo hemos hecho respecto a cuál es el impacto que tiene las transformaciones de la gestión de la vida social, derivando o haciendo un corrimiento a la vida privada, cuál es el impacto que tiene este modo de gestionar una pandemia que hasta el día de hoy no tiene cura, no tiene vacuna, y que el tratamiento para cuidar la vida es ni más ni menos, con distintos niveles, pero el aislamiento social nos lleva a ver si ese aislamiento como forma de cuidado de la vida y de protección de la población tiene el mismo impacto para las mujeres y las diversidades que para los varones, y dentro de esta mirada particular también preguntarnos si tiene el mismo impacto, o cuál es el impacto diferencial que tiene en relación a los pueblos indígenas, y dentro de los pueblos indígenas a las mujeres. En este sentido, hay algunos estudios que se vienen haciendo a nivel de Naciones Unidas, a nivel también de CEPAL,
En particular estuve, en cuanto fue publicado me lo hicieron llegar, el relevamiento de las implicancias del aislamiento social preventivo y obligatorio entre las comunidades que llevó adelante el Observatorio Colectivo para los Pueblos Originarios también de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, que intentó ese relevamiento, relevar justamente el impacto del aislamiento en las comunidades, entendiendo que además es muy difícil generalizar, y esto es algo que nosotros sabemos, hablar de un impacto idéntico o un impacto similar cuando las realidades en relación a las geografías, a los tipos de comunidades, a los modos de producción o de abastecimiento o de modelos de economía que llevan adelante cada una de las comunidades, también para poder pensar cuáles han sido las dimensiones tanto económica, social, sanitaria, comunicacional en cada una de ellas. Este informe al que les hago mención hizo un relevamiento en distintos pueblos, y en este sentido me parece importante mencionarlo, en pueblos Huichí, Chorote y Guaraní de las provincias de Salta, en el pueblo de Aguite y Calchaquí de la provincia de Tucumán, en el pueblo mapuche Tehuelche de la provincia de Chubut, en el pueblo mapuche, pero en comunidades de pueblos mapuches, pero de Río Negro, entendiendo que hay una enorme heterogeneidad en el impacto en cada una de ellas, también diferenciando el impacto de aquellas comunidades que están claramente ancladas o desarrolladas en espacios rurales, o si lo hacen en espacios periurbanos. En ese sentido, efectivamente hay impactos de distinto orden, algunos vinculados a la posibilidad de garantizar el sustento debido a la escasez o de las changas, para las que no son, es una palabra en lunfardo, digamos, es la posibilidad del trabajo informal que permite el abastecimiento digamos, diario, o la inestabilidad de ciertos recursos de los cuales se pueden depender, como por ejemplo la pesca, o la imposibilidad de realizar por medio de la venta los recursos que producen, sea la lana, o el pelo, la caña, la miel, digamos, diferenciando los lugares, o por la ausencia del mercado en relación a esos mismos productos, y a la inversa también, la necesidad de garantizar el sustento a través de ciertas actividades que son insalubres o que justamente obligaban a romper ese aislamiento en el cual todavía una parte de la Argentina continúa y otra parte no. En segundo orden, existen distintas dificultades para abastecerse de ciertos insumos, en parte por los precios, por el incremento de los precios o por la imposibilidad de acceder a ellos, y en tercer sentido también que se incrementaron, y digo esto se incrementaron porque ya existían dificultades para poder acceder a prestaciones sociales que el Estado efectivamente llevó adelante para paliar la situación de la pandemia y del COVID. El Estado llevó adelante una enorme cantidad de políticas asistenciales y económicas, como el ejemplo de la IFE, que es el ingreso familiar extraordinario. Sin lugar a dudas, aquellas personas de los pueblos originarios tenían muchas mayores dificultades para poder acceder a ese auxilio estatal en relación al resto de la población. Claramente cada una de las comunidades y de los pueblos se ha dado estrategias diversas en este sentido, para poder salir con una enorme toma de conciencia del impacto que podía tener el contagio del COVID en términos comunitarios. Se identificaron distintas líneas vinculadas al ASPO, por un lado, sobre todo para aquellas comunidades que se encuentran en zonas rurales, que eran las dificultades que implicaban las vías o los medios de acceso entre los centros urbanos y esas comunidades. Otro tema para destacar, que también tiene un enfoque diferencial, que ahora voy a tratar de cerrar porque quiero ajustarme al tiempo, es el rol que tuvieron las fuerzas de seguridad
en relación a casos de violencia institucional, en relación a las comunidades indígenas y en particular también con impacto diferencial en las mujeres, la obligación o la necesidad de modificar las actividades cotidianas, que ahora vamos a ver en términos de género, en relación a la supervivencia, claramente el impacto que ha tenido la suspensión de las tareas de los servicios de educación durante este aislamiento. En relación al aspecto sanitario, el impacto de la dificultad aún mayor, por eso digo, en términos estructurales, las violencias y las desigualdades estructurales que existían se vieron y como dije antes también las dificultades de poder acceder a las políticas públicas en este sentido. En relación específicamente, digamos, ahora sí, a las mujeres y a las diversidades, no hay ninguna duda que en las situaciones de crisis, como digamos, tanto crisis sanitaria como crisis económica, son los varones más que las mujeres las que han accedido previamente a la posibilidad del mercado laboral formal, entonces se encuentran con mejores respuestas para responder o para poder sostener las dificultades económicas en ese contexto, entonces las mujeres vamos a estar con mayor dificultad para poder digamos, generar recursos para la supervivencia. Por otro lado, el enorme nivel de informalidad de las tareas económicas que llevan adelante las mujeres tienen un impacto también en este contexto tan particular. La seguridad alimentaria de mujeres y de niñas en algunas comunidades también se ven con un impacto en particular por el acceso a los alimentos debido, como dije antes, al cierre de los servicios de escuela o comunitarios, a la escasez de alimentos por la falta de producción o por las restricciones de circulación o por la cancelación de actividades económicas. Como decía antes, el cierre de las escuelas generado por la emergencia sanitaria, también implica un recargo de tareas de cuidado en general, socialmente en todos los ámbitos, y por eso nosotras hablamos de una crisis de la organización social del cuidado, con un impacto también en términos de las poblaciones indígenas. La crisis o las dificultades para el acceso a los servicios de salud, como hacía referencia antes, también tienen un impacto aún mayor en las mujeres indígenas y en particular en la imposibilidad del acceso a los servicios básicos, pero de salud sexual y reproductiva. Hemos tenido muchos casos, por suerte, que han tomado Estado público, que para nosotros eso es fundamental porque dejan de estar invisibilizados, de situaciones graves de violencia sexual y de violencia física por motivos de género, en relación a mujeres y jóvenes, adolescentes, de poblaciones, de pueblos indígenas de nuestro país. Algo que hay que decir que no es que es exclusivo vinculado a la pandemia, muy por el contrario, sabemos que incluso hay algunas prácticas de violencia por motivos de género focalizadas, específicas. Ponemos siempre el ejemplo del chineo como una práctica de violencia sexual de parte de criollos en relación a jóvenes, a niñas y a adolescentes indígenas, que ha sido invisibilizada esta práctica, naturalizada, y que, digamos, que nos parece fundamental traer a la luz. Digo esto en cuanto a que esas prácticas no son específicas o exclusivas en relación a la pandemia, pero sí somos conscientes que la pandemia lo que genera es mayores dificultades de acceso a los dispositivos de violencia o a los dispositivos de género locales, municipales, provinciales, más allá de los problemas de acceso que existen corrientemente, y también, y digo porque estoy en el tiempo que me pidió Sandra, las dificultades que hay en relación a los abusos policiales
en términos de violencia institucional con esta interseccionalidad que hacemos referencia en términos de mujeres y en términos de población indígena. Decir que en general la pandemia y la emergencia sanitaria a nivel mundial tiene un impacto distinto en relación a las mujeres y a las diversidades. En todo el mundo esto es así, con la particularidad, además, que lo que hace esta situación de crisis mundial es cristalizar y profundizar esas enormes desigualdades que nos tienen atravesadas de distinta manera a las mujeres y a ciertos colectivos, además de las mujeres a nivel mundial. Decir que desde el ministerio, y no hice mucha referencia al ministerio, a las políticas que nos vamos a dar en el ministerio, porque obviamente entendimos que había que crear un programa y pensar la especificidad de las violencias y de las desigualdades en relación a las mujeres y las diversidades y los pueblos indígenas, y no lo hice por la única razón de que tengo el honor también de compartir el panel con Verónica Willipam, compañera que está a cargo de la coordinación de ese programa en el ministerio, así que no hice alusión a eso porque no lo hablé con Vero si ella va a hacer referencia o no, pero como va a hablar después, no quería repetirnos. Así que agradezco, sé que tenemos un trabajo enorme por delante, un trabajo que es ineludible de parte del Estado, y que lo tenemos que hacer junto con la sociedad civil, que son quienes conocen el territorio, están allí, junto con las hermanas no solamente de nuestro país, sino de nuestra patria grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida compañera ministra Elizabeth Gómez Alcorta, por tu presencia aquí y por entender las políticas públicas de esta manera como aspiramos siempre, ¿no? Atravesado por los derechos humanos, por los derechos colectivos y en particular por los derechos específicos de las mujeres indígenas. Nuevamente gracias a todos los que se van conectando. Hay diversos colectivos de la sociedad civil, organizaciones académicas y muchos de pueblos indígenas, hermanos y hermanas que están conectados a lo largo del continente, de las Américas. Así que voy a pasar a presentar a esta maestra tan querida, tan admirada, que pertenece al pueblo Miskito de Nicaragua, que es una importante líder política de los pueblos indígenas en la región de las Américas. Ha trabajado por más de 30 años como profesora y como médica cirujana en hospitales de toda Nicaragua. Durante su sobresaliente carrera profesional, la doctora Cunningham ha trabajado a niveles locales, nacionales e internacionales para abogar por los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la salud de la mujer en Nicaragua. En la actualidad es la presidenta del FILAC, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y sin lugar a dudas es mentora, maestra y referente para las mujeres indígenas de todo el mundo. Adelante, doctora Mirna Cunningham. Es un honor para nosotros contar con su palabra. Doctora Mirna Cunningham. Sí. Muchas gracias, Sandra. Y Naxa Alsutra Lamkulatara Maikisna. Les saludo en el idioma miskito, el idioma de mi pueblo, desde la región autónoma de la costa caribe norte de Nicaragua. Un proceso de autonomía regional multiétnico que tenemos más de 30 años de estar construyendo, en el cual se establece como uno de los derechos de autonomía la participación igualitaria de mujeres y hombres. Les saludo también en nombre del Consejo Directivo del FILAC y la Plataforma Regional Indígena, una instancia creada por el Foro Indígena de Abya Yala
distintas organizaciones de pueblos indígenas de la región, en la cual participan también las organizaciones regionales de mujeres indígenas. Quiero felicitar a la ministra de la Mujer y Diversidades de Argentina y felicitarla porque desde el inicio de su mandato está incorporando la visión y la participación de las mujeres indígenas. Una enorme lección que tenemos que transmitir a los otros ministerios de la mujer en el resto del continente. Y por supuesto, sentirme honrada de participar en este evento con ella y con las hermanas Andrea y Verónica, grandes luchadoras de las mujeres y de los pueblos indígenas en general. Los derechos humanos han sido un eje central en todo el proceso vinculado a COVID-19. Derechos humanos individuales y colectivos, en la prevención, en el tratamiento, en la recuperación, en la transición de la fase de emergencia sanitaria hacia un futuro todavía incierto, pero en el cual nosotros queremos asegurar el buen vivir. Los derechos humanos deben de ser un eje central. Pero también ha sido central la presencia de las mujeres indígenas. Las hemos visto en todas las tareas. Han participado en todas las decisiones que nuestros pueblos han tomado, aunque quizás no tanto en las vocerías, algo que hemos visto históricamente en la lucha de los pueblos indígenas. En estos momentos, la valoración de la magnitud que ha adquirido los efectos de la pandemia en la región y en particular sobre los pueblos indígenas, nos permite concluir que si tomamos en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y los niveles de riesgo de las comunidades indígenas, tanto en términos de cantidad de personas contagiadas, personas fallecidas, como en el nivel de deterioro de las condiciones de vida y en algunos casos incluso el riesgo de extinción de modos de vida o de culturas milenarias, la situación es dramática, muy preocupante para los pueblos indígenas. Desde la plataforma regional indígena, como señalé anteriormente, nos hemos organizado para facilitar las voces de los pueblos indígenas, visibilizar las acciones que están llevando a cabo los pueblos indígenas, servir como un puente para promover políticas públicas favorables para los pueblos indígenas en los gobiernos, en las instituciones internacionales y obviamente monitorear lo que está pasando en los pueblos indígenas, pero monitorear no solo en los niveles de contagio y los niveles de fallecimiento, sino monitorear el riesgo al que están enfrentados los pueblos indígenas. En el primer informe ya hicimos una alerta y dijimos, si no se toman estas medidas, definitivamente COVID-19 va a ser devastador en los pueblos indígenas. En el segundo informe concluimos que ya venía avanzando el virus hacia el área rural, a pesar de que seguía impactando en las zonas urbanas, la ruralización los venía acercando a los pueblos indígenas. Y a mediados de junio ya hablábamos de 163 pueblos, de los 826 pueblos indígenas en nuestra región afectados. Y ya mencionábamos en ese momento más de 8,000 casos positivos y más de 600 fallecidos. En estos momentos
Ya la Organización Panamericana de la Salud sacó un informe reciente en el cual ya plantea más de 70,000 indígenas contagiados en la región. Y obviamente el número de fallecidos ha subido tanto que el director de la Organización Mundial de la Salud, en una de sus últimas alocuciones, ya hacía un llamado de alerta sobre la situación de los pueblos indígenas en la región. Si escuchamos las historias de nuestros pueblos, son dramáticas. La Chorrera en la Amazonía colombiana. Se puede llegar 2 horas o más horas por aire, 7 días por embarcados, y no tienen acceso a servicios de salud. 29 comunidades en el Beni se han acercado en la Amazonía boliviana el día de ayer al FILAC diciendo que están en una situación dramática. En fin, la combinación de factores de vulnerabilidad y amenazas nos están permitiendo ver que factores estructurales se han agudizado. Por ejemplo, factores sociales, el acceso limitado o ausente a servicios sociales básicos, la inseguridad alimentaria, nutricional, la prevalencia de enfermedades contagiosas y crónicas previas como la diabetes, como la hipertensión, etcétera, las viviendas y hábitats sin agua potable y saneamiento básico, y aunque digamos lávense las manos, pues si no hay agua, ¿cómo se van a lavar las manos? Si no, o sea, el distanciamiento social, pero si hay hacinamiento, ¿cómo se va a garantizar? Vemos también la profundización de factores económicos de riesgo, el alto nivel de empobrecimiento, las escasas fuentes de ingreso y empleo digno, limitado acceso a tierra, territorio y otros medios productivos. Y por supuesto, durante la cuarentena ha continuado la expansión de actividades extractivas con impactos adversos en el entorno, la biodiversidad y los modos de vida de las comunidades. Hay comunidades indígenas que siguen siendo asesinadas precisamente porque están en la ruta del narcotráfico, que quiere aprovechar la cuarentena para tomar control sobre territorios. Pero también nos encontramos con instituciones públicas con limitados recursos. Las instituciones responsables de la gestión de los servicios hacia pueblos indígenas tienen pocos recursos, capacidades y decisión para la prestación de servicios básicos a la población. Y aunque exista marcos jurídicos vigentes favorables para los pueblos indígenas, seguimos viendo una enorme brecha entre la interculturalización de los servicios y obviamente el cumplimiento de los derechos. Y también encontramos organizaciones indígenas con limitada influencia en las decisiones de los estados sobre derechos y particularmente sobre el impacto de COVID-19. Todo esto afecta de forma particular a las mujeres indígenas. Como un efecto de la exclusión y discriminación, ellas, normalmente nosotras, hemos tenido limitada participación e incidencia en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Y esta situación es lo que nosotros queremos revertir desde la plataforma. Y estamos, por lo tanto, desde la plataforma tratando de hacer una observación y análisis que conecte estos factores de riesgo que ya hemos descrito con la manera en que viene evolucionando el COVID-19 en las comunidades y pueblos indígenas. En nuestro próximo informe estamos procurando profundizar en la intersección entre todos estos factores y las otras formas históricas de opresión que sufren las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, las personas mayores, y ver realmente cómo esta intersección nos permite
generar evidencias que ayuden a definir políticas públicas que aborden esos pueblos, esos sectores. Cada vez es más evidente que más allá de los efectos positivos que han tenido las medidas de protección, tanto las que hemos tomado como pueblos indígenas como las que han definido los estados, los gobiernos, las consecuencias económicas y sociales están siendo devastadoras. Han servido en muchos casos estas medidas para la militarización de comunidades, para establecer estados de sitio con otros intereses, para permitir mayores concesiones, construcción de caminos hacia áreas protegidas. Y esto ya ha sido señalado por el nuevo relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ya externó su preocupación acerca de que COVID-19 está poniendo de relieve y exacerbando las situaciones de derechos actuales y en curso a las que se enfrentan muchos pueblos indígenas. Hemos documentado muchos impactos. La ministra ha señalado los impactos en el caso de los pueblos indígenas en Argentina y no hemos encontrado grandes diferencias con otros pueblos. Como decíamos, el impacto de los sistemas de salud, a pesar de la insuficiencia de los servicios de acceso, y un mal común que no entiende de fronteras o límites geográficos como es COVID-19, no ha podido lograrse coordinar respuestas entre los estados. Y vemos un mayor impacto en pueblos transfronterizos, pueblos que comparten fronteras, pero tampoco hemos visto en los ámbitos multilaterales un papel orientador y protagónico que se requiere en estos momentos. Si bien hemos visto algunos pronunciamientos del Foro Permanente, del Mecanismo de Expertos, del Alto Comisionado, de la CIDH, pero no hemos visto acciones concretas, coordinadas para enfrentar la pandemia, particularmente en nuestra región. Y es un dato elocuente. Ante un enemigo común a todos los países de la región, los entes multilaterales prácticamente no han tenido beligerancia alguna. Junto al aumento de casos, ya decíamos, algunas vulnerabilidades preexistentes también se han venido desarrollando. Y quisiera resaltar el problema económico que ha significado para las comunidades. La pérdida de ingresos permanentes o estacionales, la reducción drástica del comercio formal e informal, la disminución importante de remesas para algunos en nuestros países desde el extranjero, así como la inversión de los flujos migratorios, comunidades que se dedicaban, por ejemplo, al turismo. Prácticamente todas estas razones han conllevado a un empeoramiento en las condiciones de vida de muchas personas y comunidades indígenas. Y obviamente las más afectadas siguen siendo las mujeres. Hemos visto incremento en violencia dentro de los hogares, hemos visto incremento de violencia por la contaminación, el aumento de la carga de trabajo en el hogar, pero también el impacto espiritual que se está sufriendo por la pérdida de los sabios, las sabias, los conocedores de los distintos conocimientos. Ante este panorama, las respuestas estatales son a todas luces insuficientes para combatir de manera eficaz los impactos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia. Quiero destacar que uno de los problemas principales que hemos tenido es que las estadísticas oficiales
han invisibilizado y continúan invisibilizando a los pueblos indígenas. La ausencia de datos desagregados por origen étnico no lo encontramos ni en personas contagiadas, casos activos, recuperadas, fallecidos, y en el mejor de los escenarios, los reportes incluyen el género de las personas y los rangos de edad, pero la desagregación étnica apenas en 2 países de la región lo encontramos. Los pueblos indígenas no se han quedado de brazos cruzados. Han demostrado gran capacidad de resiliencia y superación de obstáculos y han llevado a cabo distintas actividades que van desde la producción y divulgación de información sobre el impacto de COVID-19, la distribución de materiales de bioseguridad, el intercambio de alimentos, el llenado de vacíos dejado por los sistemas oficiales de estadística, las medidas de contención y mitigación del impacto en las comunidades y territorios, y han hecho uso de su autonomía y de su libre determinación política y territorial, adoptando distintas medidas de control de sus territorios y población, muchas veces sin esperar directrices de las autoridades oficiales. Esto creo que va a ser uno de los grandes aprendizajes políticos de esta crisis sanitaria de cara a la futura revisión de los acuerdos entre los gobiernos y los pueblos indígenas. En todas estas medidas hemos encontrado una expresión práctica del paradigma del buen vivir, la búsqueda de la generación de condiciones para revertir el modelo de desarrollo económico extractivista, que es el que nos ha colocado en esta situación. Hemos hecho desde la plataforma distintas recomendaciones. En primer lugar, atender la inseguridad alimentaria que enfrentan las comunidades, respetar y cuando corresponda apoyar las acciones de prevención que las mismas comunidades están tomando y obviamente respetar el uso de sus medicinas tradicionales, establecer mecanismos formales y eficientes de diálogo entre los pueblos indígenas y las autoridades estatales. A lo largo del trabajo de la plataforma, el eje de participación de las mujeres indígenas es fundamental. Y por eso señalo que el próximo informe va a tener un capítulo específico dedicado a mujeres indígenas. Y hemos iniciado desde la plataforma un proceso de concertación y diálogo para posicionar el planteamiento de los pueblos indígenas hacia la etapa post-COVID. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? O sea, nosotros no estamos diciendo que va a venir otro momento. Tenemos que empezar a construirlo desde estos momentos y por eso hemos iniciado un proceso de concertación y diálogo con los gobiernos, con las organizaciones multilaterales. Próximamente queremos una reunión de mujeres indígenas con todas las ministras de la mujer y desde ya invitamos a la ministra de la Mujer de Argentina para que nos apoye en esta convocatoria. Va a ser la primera reunión de ministras de la mujer con mujeres indígenas después de 25 años de Beijing. Y queremos aprovechar para hacerlo el 5 de septiembre, el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Y obviamente en todo esto nosotros creemos que este tipo de intercambios nos ayuda para el intercambio de buenas prácticas entre las organizaciones indígenas, entre conocer las iniciativas y las medidas que están adoptando para evitar la expansión de la pandemia, cuidando a sus familias, cuidando a sus territorios, revitalizando sus prácticas y sus conocimientos ancestrales. Y como he señalado, en todo ese proceso, las mujeres han jugado un papel fundamental y lo siguen haciendo.
Así que muchas gracias, querida Sandra, y muchas gracias a cada una de las panelistas y participantes. Muchas gracias, doctora Mirna Cunningham. Un placer escucharla como siempre. Nuestra maestra que preside el FILAC, que es este organismo multilateral que se ocupa de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y que trabaja mucho en educación, y he tenido el gusto además de estudiar el título de experto en pueblos indígenas y derechos humanos que todos los años llevan adelante, capacitando a miles de miembros de pueblos indígenas, estudiantes, que la verdad que salen generaciones de gente capacitada para la reivindicación y trabajo por los pueblos indígenas. Nuevamente, gracias. Y ahora también es un honor presentarla a esta hermana que ha sido protagonista de tantas luchas, tantos años, y de la historia del movimiento indígena, claro que sí. Ella pertenece a la nación Yaqui, es la directora ejecutiva desde el año 1992 del Consejo Internacional de Tratados Indios, el CITI, como decimos en castellano. Andrea fue miembro del grupo de trabajo que redactó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y tiene muchos años de experiencia como capacitadora en derechos humanos en todo el mundo. Ha sido presentadora, experta en varios organismos y seminarios de la ONU sobre derechos humanos, tratados y derechos de tratados, indicadores culturales, diversidad biológica, soberanía alimentaria y objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. También ha abordado el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones, el cambio climático, la salud reproductiva e intergeneracional, los derechos culturales, los idiomas indígenas y los derechos de los niños y niñas indígenas a la salud ambiental. Además es docente y lleva adelante, es una de las docentes del proyecto Acceso de Tribal Link. Así que adelante, un gusto compartirte, Andrea Carmen. Liosim chane aba uma malam, uma waim, uma akam. Saludos respetuosos a mis hermanas aquí, ¿verdad? Incluyendo, quiero decir, Cheucautesia en Yaqui, a Sandra y su organización por organizar este panel tan importante. Espero que no es la última vez que estamos juntos en este clase de discusión. Quiero empezar a dar como una de las normas mínimas que representa la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que la base de reconocimiento en el campo internacional por nuestros derechos, dice el texto, que es la norma mínima por la sobrevivencia, a la dignidad y bienestar de los pueblos indígenas del mundo, y también obligan estos artículos de la declaración los estados mismos, y muchos en realidad tiene mucho impacto en esta discusión. Voy a pedir a mi hermana Sandra que lee el documento para que sale muy claro en español. Mi nación Yaqui está dividida por la frontera infamosa entre México y Estados Unidos. Pertenecemos de Sonora, México, y también de Arizona, Estados Unidos. Yo estoy en Tucson, Arizona, cerca de la reservación Yaqui, y todo el mundo creo que ha oído que Arizona ahora es uno de los lugares calientes para la contaminación de este COVID-19, y mi misma familia acaba de salir de esta enfermedad tan serio. Doy muchas gracias que nos curamos con medicina tradicional. No teníamos que ir al hospital porque en realidad las camas aquí en Arizona son llenos, ¿verdad? No hay más espacio para pacientes que necesitan este clase de auxilio. Entonces, este es artículo 29 de la declaración, párrafo 2, y el foto es dando una capacitación de las mujeres yaquis, ancianas y jóvenes sobre sus derechos, sobre
lo uso de los tóxicos, especialmente las plaguicidas en Pueblo Yaqui, y el derecho de consentimiento libre, previo, informado. No decimos consulta, el derecho mínimo es consentimiento. Entonces, si me puede leer el párrafo 2 aquí en la pantalla. Sí, del artículo 29. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. Sí, este derecho es muy importante porque la falta de la implementación nos ha dado una vulnerabilidad muy alta para esta enfermedad, como mencionó Mirna. Este también es muy importante, ese artículo también debe decir 24, que creo yo, sobre el derecho de salud, y tiene dos elementos muy importantes. Quizás no tenemos por falta de tiempo leer todos. Uno, párrafo 1 es el derecho para los pueblos indígenas de mantener nuestros sistemas propios de salud tradicional, las medicinas y prácticas, y la conservación de plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Y nos hace falta en muchas de las comunidades. En realidad, ya tiene en sus manos y en su herencia mucho de este conocimiento nuestras mujeres indígenas. Y el segundo parte es, tenemos derecho de tener acceso en igualdad a toda la otra gente, al sistema de salud de los países. Y nos hace falta también, y estas dos fallas nos hacen mucho más vulnerables al COVID-19. También tenemos que señalar artículo 22. ¿Lo puede leerlo, por favor, Sandra? ¿Cómo no? Los estados adoptarán medidas conjuntamente con los pueblos indígenas para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra las formas de violencia y discriminación. Este es importante porque el trabajo que hemos hecho como líderes mujeres como Mirna y muchos otros de todas partes del mundo, hemos ya formado una organización, una red de mujeres indígenas, ya hablando de un aspecto que fue olvidado, creo que es la violencia medioambiental, que es la contaminación con conciencia, las cooperaciones y países de químicas que pueden ser plaguicidas o desechas de minerías que afectan más que todo a las mujeres, salud reproductiva y salud de los niños. Este es un ejemplo de nuestro pueblo yaqui, el pueblo Vicam, es donde se nació mi abuela, ¿verdad? Al lado de México. Y este es entre este año, ¿verdad? La desecha de las plaguicidas por aire, que también se desecha en escuelas, comunidades, ¿verdad? No hay manera de pararlo cuando da la vuelta a donde hay casas de vivencias, y después de se quema. Es la cosecha seca, después de la cosecha, y este humo que es del año pasado. Yo tomé esta foto allá en Vicam, Río Yaqui, ya es lleno de plaguicidas, ¿verdad? Y causa mucho asma. Y la desecha de esos plaguicidas tóxicos, muchos que se han sido prohibidos de los países que se exportan a México, a Argentina, a Guatemala, a Nicaragua, todos los países, son prohibidas por la USA en el mismo estado donde se produce, porque saben que causan defecto de nacimiento, causan mucho cáncer de pecho en jóvenes mujeres, ¿verdad? Ya estamos mirando la violencia medioambiental.
Y estos son los impactos. Son solamente 2 niños que han fallecido en nuestros pueblos allá en Río Yaqui por impacto de la plaguicida, defecto de nacimientos, y hay mucho con leucemia y otra forma de cáncer. Y por el humo y la desecha de la plaguicida del aire, tenemos muchos niños con asma. Y esta es una de las condiciones que hace más vulnerables. Esta es una de las conferencias que hemos tenido de mujeres indígenas. La más joven representante de tribu tenía 12 años y hay curanderas y otras mujeres de conocimiento, de sabiduría en sus años 90. Y ellos ya declararon que esta clase de cosas es violencia medioambiental contra la mujer indígena. Tiene que ser considerada cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Este es una de nuestras parteras y curanderas ancianas, y fuimos a presentar estos casos en 2015 al convenio de derecho de los niños cuando estaba examinando el caso y el informe de México. Y ya reportamos estos casos allá, y por primera vez reconocieron salud ambiental como un derecho de niños y también una derecha materna protegida por la convención. Creo que ya salió en los periódicos la medida del mundo, los casos tan altos que tenía el pueblo indígena Navajo o Dene en su idioma, aquí en Arizona y Nuevo México, y este es una de las razones, es el central eléctrica que quema carbón, y acaba de cerrarlo en noviembre de 2019, pero también hay muchos casos de asma. También ha sido declarado esta reservación, así nombraron el gobierno por los Estados Unidos, un área de sacrificio nacional, donde se metieron mucho minería de uranio para hacer sus bombas y todo eso que echaron en otros lugares, pero ya hay cáncer intergeneracional que pasa a la madre, a la niña, y así se pasa, ¿verdad? Entonces, la nivel de vulnerabilidad y el daño de salud, la alta contaminación también contribuye junto con la falta de clínicas y lugares de salud, hospitales, etcétera. Y hemos perdido, como mencionó Mirna, mucho de las ancianas, ¿verdad? Que traía ese conocimiento de la medicina tradicional. Tenemos que, como mujeres más jóvenes, recaptar estas prácticas en preparación. Este es un ejemplo de las mujeres enfrente, es una de los representantes de CITI, quizá lo conoce por su trabajo en las metas de desarrollo sustentable, la Jeanine Yazzie, pero están organizando un auxilio de traer comida por la falta de soberanía e independencia tradicional de las naciones Navajo y Hopi, trayendo a las ancianas y las familias más vulnerables allá hace un par de meses, porque había una falta de comida básica, ¿verdad? Para las familias que no podían ir a la tienda, cerraron en realidad el pueblo, la ciudad Gallup, Nuevo México, no permitieron que la gente de la reservación se entra allá para comprar ni comida, ni conseguir agua, etc. Entonces, estos son unos ejemplos nada más como tenemos que ver juntos nuestra respuesta a los derechos de soberanía alimentaria, de salud ambiental, y también nuestra resistencia y por la uso de nuestras medicinas, la recapta de nuestra medicina tradicional, al mismo tiempo que demandamos acceso
a este sistema que tienen los estados. Y antes de terminar, voy a decir una cosa más. El nuevo relator especial de los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calitay, hizo un cuestionario, porque cuando él se entró en esta posición, antes, como todos saben, fue la Vicky Taulicorpus que tenía este mandato, pero fue pasado a Francisco Cali, a Pancho Cali, el 1 de mayo, ya estaba empezando este pandémico. Entonces, él frenó un poquito su otro programa de trabajo y hizo un cuestionario, y ya recibieron más que 150 respuestas de pueblos indígenas, de estados, de ONGs, hablando de los derechos de los pueblos indígenas, enfrentando a COVID-19, el pandémico. Y fue una respuesta muy, muy grande, ¿verdad? Comparado a otros cuestionarios. Y una cosa que él miró es que no importa países desarrollados, no desarrollados, subdesarrollados, en todas regiones, una respuesta es que no fue nada de coordinación, consulta, consentimiento entre los programas que están desarrollando los estados y los pueblos indígenas, en cómo combatir este pandémico, incluyendo programas que directamente impactaban a los pueblos indígenas, o falta de programa, falta de exilio. Entonces, este es algo que tenemos que ver también, es el derecho de participar, que es artículo 18 de la declaración, en la toma de decisiones que nos afectan, ¿verdad? Para prepararnos y también para tratar de guardar nuestras vidas en esta situación actual. Y este es un afiche que hizo una mujer indígena aquí, dice: batallando viruses, plagas y pandemias de la guerra biológica desde el 1492. Somos nosotros los descendientes de las mujeres, abuelas, bisabuelas, ancestros que sabían cómo sobrevivir. Y tenemos que tomar esta fuerza y aplicarla a esta lucha en que nos enfrentamos ahora. Muchísimas gracias, Choco, Tesia y Jackie. Muchísimas gracias, Andrea Carmen. Un gusto escucharte y gracias por tu presentación. Quiero saludar desde acá, en nombre de todas, a la hermana Florina López, ¿no? Coordinadora de la Red de Mujeres sobre Biodiversidad de América Latina y del Caribe, y le enviamos todo nuestro cariño y fuerza para pasar adelante este momento, que seguramente vamos a estar compartiendo prontamente con ella. Y también desde acá recordar a mujeres que queremos y admiramos mucho, que también vienen trabajando hace años. Algunas, solo algunas de ellas las quiero nombrar. Tarsila Rivera Sea, con el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Desde acá nuestro cariño a Tarsila y admiración y gratitud. A Otilia Lux también, tantos años de trabajo. A Vicky Taulicorpus, que recién mencionaba Andrea, y a todos y cada una de ellas, a nuestras abuelitas, que vinieron sosteniendo nuestras culturas, de nuestras cosmovisiones, a cada una de ellas que marcaron nuestro camino y nos transmitieron el amor y la cultura. Vamos a presentar ahora a una de nuestras mujeres de acá, de estas latitudes, que pertenece al pueblo mapuche, que fue la primera mujer elegida en el año 2006 como huerquén vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén. Fue la primera dirigente en ocupar una secretaría de relaciones con los pueblos originarios de una central obrera como la CTA en el año 2008. Designada coordinadora desde este año, coordinadora de abordaje de las violencias por razones de género contra integrantes de pueblos indígenas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina. Verónica tiene un amplio recorrido como dirigente política del movimiento indígena e integra el Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas
etnia. Adelante, hermana Verónica Huilipán. Pelei mai la mien, mari kontanyi pula mien, kontanyi po puche, tomongi, wantungi, ka chaulein tufatamu. Muy buenas tardes, especialmente a todas mis hermanas indígenas presentes en este Ngochamcahuén, en este conversatorio, hermanas indígenas de aquí de Argentina, de los distintos pueblos originarios presentes, a las hermanas indígenas de Abya-Yala presentes. Un especial saludo y agradecimiento a nuestra maestra, como dice Sandra, como bien lo indica, nuestra maestra Mirna Kurningan, quien nos va marcando el camino, ¿no? Con quien vamos aprendiendo de manera permanente, juntas a la par. Andrea Carmen, un abrazo especial, un saludo desde territorio mapuche, un gusto verte, lamento la situación que ha vivido tu familia, mucha fuerza, como decimos en Mapudungún, mucho Nehuen, y pronta recuperación. Sabemos que en el conocimiento indígena y en la práctica tradicional de nuestra medicina también está la esperanza para poder salir adelante de esta nueva crisis que estamos viviendo en los territorios, ¿no? Veo también a compañeras, hermanas mujeres, compañeras de distintas organizaciones sociales, con las que hemos compartido algunos tramos de la vida, de la lucha, de la organización, de la movilización, y fundamentalmente de tramos de elaboración de propuestas para nuevas políticas públicas en el país, que estén basadas en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A todas ellas un saludo especial. A la compañera ministra, saludarla, es un gusto poderla ver en este tiempo, un tiempo tan difícil, ¿no? Un tiempo tan crítico, pero que por suerte algunas tenemos la oportunidad de tener acceso a estos medios para poder por lo menos acercarnos un poco más y poder entrecruzar nuestras palabras para seguir andando. Saludo especial a la doctora Grillo, que está aquí presente. La verdad que le mando un abrazo enorme a la doctora. La conocí gracias a la lucha inclaudicable de mi hermana Elizabeth González. Vaya si no las conocí en luchas, largas luchas, allá y a lo lejos en territorio salvando vidas de niños recién nacidos que con actitudes del racismo institucionalizado asesinaban en los hospitales públicos, el trabajo denodado de nuestra hermana Eli, acompañando a nuestra niñez, adolescencia, juventud, a nuestras pares, mujeres indígenas, atacadas sexualmente, con ese otro modo, ¿no? que la intelectualidad le denominó el chineo, otra forma de estigmatizarnos, ¿no? No somos las chinas de nadie, somos mujeres indígenas atacadas sexualmente por justamente los hijos de los terratenientes que se han apropiado de nuestros territorios. Esa es la terrible violencia que vivimos, de ahí venimos. Y allí conocí a Eli. Allí pudimos llegar con las hermanas indígenas del Enlace Continental de Mujeres Indígenas a acompañar esa lucha, a fortalecer esa movilización, esa dinámica política que las mujeres del pueblo se empezaban a dar, y sobre todo en ámbitos de compartir la palabra con hermanas Huichí, Pilagá, hermanas guaraníes, hermanas en vía guaraní, guaraníes que cruzaban del otro lado del río, y otras hermanas indígenas que llegamos de la región de Abya-Yala, como desde el territorio mapuche también, a escuchar y a compartir la palabra. Así que un abrazo especial a Eli. Y ahora también cercas. Nos hemos cruzado en Chaco, en territorio transitamos juntas los caminos del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, acompañándonos entre nosotras y a otras hermanas, y en este tiempo también un tiempo nuevo, un tiempo histórico, como ya se dijo y lo marcó la compañera ministra. En Argentina se está viviendo un momento único para el movimiento de mujeres,
como es el proceso de creación, construcción y puesta en marcha del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y con este gesto tan fraterno y comprometido de Eli, de poder contar ese ministerio con una coordinación específica de violencia por razones de género contra integrantes de pueblos indígenas, ¿no? Un tema que estamos empezando a transitar. Como dijo Sandra, venimos de un proceso que por suerte hemos aprendido a caminar, en principio de la mano de nuestras propias, en el caso particular, de la mano de mi madre, Lucía Cañucurapi Ñepuy, que ya partió, así decimos en nuestro idioma, cuando nuestra gente ya abrió camino para volver a sus orígenes. Y la verdad que hoy es un momento especial para tenerla presente, con tantas mujeres, personas como ustedes, aquí en este conversatorio. Nos agarró el COVID en medio de un proceso dinámico de acuerdos políticos, de análisis, de definiciones a nivel continental. Nosotras, como Enlace Continental de Mujeres Indígenas, veníamos volviendo de nuestro 8º Encuentro Continental de Mujeres Indígenas cuando el COVID se hizo público y se puso en conocimiento todo lo que implicaba como amenaza esta crisis sanitaria para la humanidad en su conjunto, pero inmediatamente nos dábamos cuenta de cómo nos venía a afectar de modo directo a nosotros, y particularmente a nosotras, las mujeres indígenas. Como ya se dijo antes, la situación de violencia estructural que vivimos los pueblos indígenas afloró más crudamente ahora en este tiempo de pandemia. Este tiempo de pandemia ha puesto en evidencia claramente todo lo que veníamos denunciando década tras década acerca de las situaciones de empobrecimiento estructural, la falta de acceso a derechos básicos como acceso al agua, acceso a la salud pública, acceso a la educación pública. El COVID ha generado condiciones para que esto se ponga en evidencia. La violencia contra nosotras, la persecución, la estigmatización a partir de los procesos de recuperación y resistencia por la lucha de nuestros territorios, se ha agudizado en este tiempo de COVID. El ejercicio de nuestros derechos específicos como autoridades tradicionales, al pretender ejercer el rol como autoridad y poner un control en la tranquera de nuestros territorios para evitar que terceros ingresen, para proteger a nuestra población y evitar que se contagien de esta pandemia hacia el interior del territorio, ha sido también reprimida por el Estado y se ha puesto en evidencia allí, especialmente cuando ha sido una autoridad tradicional indígena mujer la que ha generado las condiciones para evitar que su comunidad entre en proceso de contagio por este COVID. Estamos en una situación de crisis profunda. Aquí se pone en evidencia también la necesidad urgente de poder trabajar en esfuerzo mancomunado desde el punto de vista intercultural, el reconocimiento del sistema de medicina propio de los pueblos indígenas. Es urgente. Hoy, en pleno proceso de pandemia, muchas comunidades indígenas, pero muchísimo el porcentaje de comunidades indígenas que no podemos tener acceso directo y práctico al sistema de salud pública. Sabemos y tenemos el conocimiento de nuestra medicina tradicional ancestral. Aún así, hay miedo de utilización de nuestra propia medicina por todos los procesos represivos que se han generado en tiempos anteriores por el ejercicio de este derecho vital dentro de los territorios comunitarios. Por lo tanto, es un tema pendiente para comenzar a trabajar. Autoridades tradicionales espirituales que están limitadas en el ejercicio de su rol y que lo están planteando, con todo lo que conlleva como efecto de salud física y emocional en esas personas en particular. Y la gran mayoría de las personas que ejercen ese rol de autoridad filosófica, medicinal, generalmente son mujeres. En el caso del pueblo mapuche, las Pillancuye, las Lahuentuchefes, limitadas de la movilización para poder acceder a la visita hacia las distintas comunidades para poder generar condiciones de ese diálogo, el tratamiento y acompañamiento para las distintas personas que le demandan la necesidad del ejercicio de ese conocimiento para el bienestar,
a veces individual, en otros momentos familiar, y en algunos casos de manera colectiva. Hoy está imposibilitado el libre ejercicio de la espiritualidad mapuche a partir de toda esta situación que se está viviendo de la crisis. La situación económica de las comunidades indígenas se ha recrudecido. En algunos casos, en el mejor de los casos, habían comunidades que mantenían su subsistencia con la venta y producción de artesanías. Para poder tener ese mínimo de subsistencia, las mujeres, los varones que trabajaban en la elaboración, producción de sus propios artes, que después se denominó artesanía por el uso y abuso para la comercialización producto del empobrecimiento material, hoy están limitadas de salir de sus comunidades para poder comercializar. Como así también está limitado el ingreso de las personas que pueden adquirir este tipo de producto en el interior de sus territorios. Otras comunidades que vivían del sistema productivo de la alimentación en tanto producción de huertas, producción de carnes, cueros, está paralizada la economía en los territorios comunitarios. Y aquí tenemos otro problema que se nos puso en evidencia a partir de esta grave crisis sanitaria. A partir de la política del gobierno central se pusieron en marcha muchos programas sociales para acompañar esta situación de empobrecimiento en la población en general, pero en lo particular cuando estos programas llegaban o intentaban llegar para beneficiar a la población indígena, allí encontramos problemas severos. Una población tremendamente fuerte, especialmente en la provincia de Jujuy, de hermanos indígenas que varían sus edades entre recién nacidos y personas de 85 años de edad, indocumentados, imposibilitados de poder acceder a un servicio social mínimo básico. Esto es una alarma actual, hoy es el dato. La razón, la actitud racista institucionalizada de los funcionarios públicos que consideran que la población indígena en esa provincia es una amenaza, por lo tanto son migrantes. Y aquí tenemos un tema a tratar, lo que decía la doctora Mirna, el grave problema de los pueblos que somos transfronterizos. Poblaciones importantes que hemos quedado de uno u otro lado de nuestro territorio ancestral, pero que hoy son denominados con distintos nombres los estados, y que estamos paralizados, imposibilitados de volver a nuestros territorios de origen. Hay autoridades espirituales, hay autoridades medicinales varadas en uno y otro lado de la cordillera, hay personas que habían venido con sus propios productos para aprovechar la participación en ferias artesanales indígenas, quedaron varados de este lado de Argentina y no pueden volver a su territorio de origen. Toda esta situación se está recrudeciendo y se pone en evidencia. Ahora bien, nos toca pensar fuertemente qué es lo que va a pasar con nosotros, qué es lo que va a pasar con nuestras vidas después de esta pandemia, con el recrudecimiento de la situación de violencia estructural en la que vivimos los pueblos indígenas, con la grave situación que también puso en evidencia esta crisis sanitaria como es la violencia sexual, la violencia doméstica hacia nosotras las mujeres indígenas en el país, las situaciones que pudimos ver a través de los distintos medios de comunicación en el último tiempo de lo que ocurrió en Chaco, la situación en Fontana, como para mostrar un ejemplo chiquito de cómo se sigue operando todavía desde el racismo institucionalizado hacia el interior de nuestras comunidades, de nuestras familias, pero particularmente contra nuestro cuerpo como mujeres indígenas. Todo esto es una realidad. ¿Cómo vamos a enfrentar esta realidad nosotras las mujeres indígenas? ¿Cómo los pueblos indígenas venimos diciendo que venimos enfrentando las distintas crisis desde el inicio del proceso de colonización y conquista en nuestros territorios en toda Abya Yala? Y lo hemos dicho de una u otra manera. Hemos planteado la estrategia del Tumé-Felén, Sumás Causay, o más conocido en castellano como el buen vivir. El buen vivir es la estrategia que han tenido nuestros mayores, nuestros antepasados, lo han considerado nuestras madres, nuestras abuelas, nos han trasladado el conocimiento, lo hemos planteado de manera colectiva a los pueblos indígenas en los distintos escenarios políticos donde nos toca confluir para generar acuerdo entre nosotros como movimiento, pero fundamentalmente
en los escenarios donde nos encontramos para generar acuerdos políticos, para plantear la necesidad de construcción de nuevas políticas públicas urgentes y necesarias en los distintos estados, tanto de la región como el mundo. El buen vivir es lo que nos va a hacer salir adelante. Ahora, sin embargo, el derecho de la implementación del buen vivir encuentra una responsabilidad central en los estados. Los estados deben garantizar la estrategia del buen vivir de cada uno de los pueblos originarios. Cada pueblo originario ha determinado un modo concreto de esta estrategia de vida que hemos decidido que se va a sostener y proyectar en el tiempo. Para el pueblo mapuche, la estrategia del buen vivir tiene que ver con 3 elementos centrales que hacen a la existencia y continuidad de nuestra identidad con plenos derechos en el territorio de origen. La seguridad jurídica de nuestros territorios comunitarios, tema central. Si no tenemos seguridad jurídica de nuestros territorios, nosotros no tenemos garantía de desarrollo como cultura, no tenemos garantía de desarrollo del conocimiento de nuestras prácticas, y como mujeres indígenas estamos dispuestas a desaparecer como cultura, como forma de ver la vida distinta, como mujeres portadoras de un conocimiento no solo para sostener la vida cultural colectiva de nosotras como comunidades distintas, sino el aporte sustancial que nosotras también venimos haciendo desde décadas anteriores en las conversaciones, desde la perspectiva de interculturalidad para un buen vivir para todos, para las sociedades en su conjunto. Estamos devastados. El sistema capitalista ha generado toda una política patriarcal de destrucción al planeta y a la humanidad que nos ha llevado a unas situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo hoy, el COVID-19. Nosotros hemos dicho, si nosotros no sabemos respetar, escuchar, cuidar, interactuar con los distintos elementos naturales que existen en nuestros territorios para poder pervivir como cultura, para poder seguir desarrollando conocimiento y poder interactuar con las otras sociedades, las otras culturas, para que aprendan esa lógica de relación con el lugar donde vivimos, difícil que nosotras podamos parar semejante crisis mundial que tenemos todos encima como humanidad. Pero nosotras en el territorio lo queremos sostener. Garantizar la propiedad comunitaria indígena es una necesidad urgente. Garantizar el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas es una necesidad urgente. Que las autoridades tradicionales, cuando ejercen su rol tanto al interior de las comunidades como hacia afuera de las comunidades, no tengan que ser reprimidas por ejercer ese derecho tan vital, como es el derecho a existir con su propio sistema de organización, un derecho plenamente reconocido, donde es necesario profundizar diálogos interculturales para poder determinar las políticas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de este derecho vital, el ejercicio a la institucionalidad de los pueblos indígenas, tanto al interior como hacia afuera de nuestros territorios comunitarios. El desarrollo de un sistema de organización propia, basada en nuestros propios valores, en nuestra filosofía, en nuestra lógica de ver el mundo y de entenderlo, de vivirlo, de sostenerlo, de proyectarlo, haciendo ejercicio de cada una de esa institucionalidad. El Melifolilcupan, el registro civil propio, el registro civil mapuche, con pleno reconocimiento y en interacción con el registro civil del Estado argentino, en cada una de las provincias y municipios en donde nosotros cohabitamos. El ejercicio pleno de poder nombrar con nuestros chegui a nuestros hijos, darle identidad a nuestros hijos desde que nacen y se puedan desarrollar. Recuperar esa lógica de denominar a las personas y volver a poner el valor central de la educación de la persona antes que la educación de la sexualidad de esa persona. Nosotros como pueblo mapuche, ejerciendo nuestro derecho al conocimiento y al desarrollo de la identidad de la persona, el chegui era la forma de denominar a la persona cuando nacía. Y tenía 2 elementos centrales que constituían esta definición. Conocer la historia territorial de esa persona que llegaba
y conocer la historia familiar de esa persona que llegaba, y en función de ello su nombre. Ese nombre determinaba el lugar donde habitaba. Entonces, por ejemplo, podría denominarse Pañicura, el Cerro del Puma. Y ese nombre podría ser de una nena o de un varón, de una persona que tenía vagina o de una persona que tenía pene. No lo determinaba el nombre. Sin embargo, producto del proceso de la colonización ideológica y con el vicio fundamental que trajo la colonización, que fue el machismo, empezaron a aparecer los nombres sexistas dentro de nuestras culturas que empezaron a generar el peor de los daños para atacar y desintegrar nuestro sistema cultural, educativo y de formación de las personas dentro de la comunidad y el pueblo. Así es que ahora somos María, ahora somos Juana, ahora somos Verónica, somos José, Roberto o Andrés. Porque lo primero y fundamental que esa otra sociedad necesita saber es poder ubicarlo, poder determinarlo para hacer un estanco allí, varón, mujer. Adentro de nuestra lógica de vida comunitaria como pueblo mapuche, no había problemas ideológicos, culturales, psicológicos, físicos, cuando habían personas que no eran claramente varón o no eran claramente mujer. Lo que hoy en el lenguaje actual se conoce como lesbianas, gay, transexual. Desde el conocimiento mapuche, cuando se sabía que existía una persona así, que había llegado, se llamaba urgente al traún. Y ese traún era un traún importante porque había que dar a conocer una novedad, una noticia que nos trascendía. Había que cuidar a esa persona. Era una persona distinta que llegaba. Algún conocimiento nuevo traía. Por lo tanto, había que respetar y cuidar a la persona y a su familia, porque en cualquier momento ese conocimiento se iba a poner en evidencia para que nosotros pudiéramos seguir siendo kumeche, buena gente. El principio de ser kumeche en nuestra cultura ancestral mapuche tiene que ver con ello, con saber respetar las diferencias en todos los órdenes de la vida. Poder interactuar en esa diferencia, poder ejercer plenamente el derecho de la interculturalidad entre nosotros. Nosotros somos la nación mapuche, un pueblo transfronterizo, que habitamos en lo que hoy se denomina Puel Mapu, Argentina, Ngulu Mapu, Chile, y dentro de esta gran nación mapuche tenemos distintas identidades territoriales que nos identifican. Habemos Nanche, Huenteche, Huiliche, Pehuenche, Nguluche, Puelche, Lasquienche. Cada elemento preponderante del territorio nos da identidad. Los que nacemos en zonas de lo que se conoce en castellano como araucarias o pino, somos las personas pehuenche. Las personas que nacen a orillas de lagos o mar, somos las personas lasquienche. Las personas que nacen en un totoral son las personas ranculche. Cada una propia identidad territorial, un propio desarrollo de conocimiento en relación a los distintos elementos que en ese territorio se desarrollan. Sin embargo, tenemos un idioma en común, el mapudungún. Y cada identidad territorial tiene su propio dialecto, su especificidad según ese elemento que le da identidad. De ahí venimos. Desde ese territorio salimos, desde ese territorio les estoy hablando ahora, desde el territorio mapuche. Un territorio que trae este conocimiento, que aporta este conocimiento para la relación intercultural, para los diálogos necesarios entre las distintas organizaciones comunitarias, políticas territoriales, entre personas indígenas, mujeres, varones, gays, trans, que hoy se están organizando y movilizando para poder pensar nuevas políticas públicas urgentes, necesarias, y que pongan, que estas políticas públicas necesarias y urgentes puedan poner un poco de freno en carácter de urgente a tanta violencia estructural sostenida y profundizada. Esta es la situación que tenemos, este es el lugar desde donde venimos, y así es como nosotros nos vemos
después de la pandemia. Hoy me toca cumplir un rol que voy aprendiendo, un rol nuevo. Nosotros siempre hemos demandado, históricamente las mujeres indígenas hemos demandado junto a nuestros varones en el movimiento de pueblos indígenas la necesidad de la generación de nuevas políticas públicas. Hemos planteado la necesidad de la transformación estructural de los estados, porque no podemos seguir sosteniendo estados monoculturales, clasistas, racistas, para poder tener una contención como naciones originarias en un estado plurinacional capaz de poder construir nuevas lógicas sociales para la construcción de la paz para la humanidad. De ahí venimos. Ahora me toca cumplir el rol en el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, una experiencia nueva, una experiencia desafiante, y con la seguridad de traer en mi morral, en mi cartera, en mi bolso, toda esta construcción armada de proceso en los distintos momentos que hemos participado como pueblo, como organizaciones, como comunidades, como mujeres indígenas. Hace nada más, apenas 2 años atrás, la doctora Mirna Cunningham nos convocó a las mujeres indígenas de la región de América Latina y el Caribe en el marco del programa de mujeres indígenas del FILAC, a discutir junto con las autoridades tradicionales y los representantes indígenas de organizaciones políticas territoriales la necesidad de poner en evidencia un plan de acción urgente para la implementación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los estados de la región, una materia pendiente. Y allí las mujeres indígenas acudimos de las distintas redes que existimos en la región para poder colaborar y poder sumar a este plan de acción el objetivo 4, que es la necesidad de generar políticas públicas en los estados de la región con plena participación de la mujer indígena, con presupuesto adecuado y con equipos de trabajo interdisciplinar, intercultural, que generen condiciones para mejorar nuestra calidad de vida como mujeres en los ámbitos de nuestras comunidades, con nuestras organizaciones y como pueblos indígenas. Muchísimas gracias, hermana Sandra, y muchísimas gracias a todos y cada uno de los presentes en este Ñochamcahuan. No te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Gracias, Verónica. Ahora nuevamente con audio. Muchísimas gracias, Verónica Huilipán, protagonista de tantos años de lucha del movimiento indígena, tanto aquí en lo interno, desde nuestro proceso de Argentina, como en lo internacional. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento y preguntas y presencias que quisiéramos nombrarlas a todas. Nos quedan 10 minutos para dejar esta transmisión, pero leemos acá que está la doctora Raquel Ferreira, que es defensora oficial penal del Centro Judicial de Monteros, Tucumán, al noroeste de Argentina, defensora de la cacique Margarita Mamani, defensora pública, comprometida con las comunidades, y Margarita, que está presente también, había dado su mensaje, porque ella fue hace muy poco detenida, ejerciendo un cierre del paso y un control para que no ingresen extraños que pudieran llevar el virus a su territorio comunitario. Por eso fue detenida en prisión domiciliaria por 15 días, y mucha policía frente a su casa, y entiendo que ahora está siendo perseguida judicialmente. Está presente, quería mencionarla. Como ya lo había dicho la hermana Verónica Huilipán, también Elizabeth González con todo su trabajo, y creo que también va a desempeñar sus funciones aportando al Ministerio de las Mujeres. Por ahí María Elena Nadeo, que está en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ahí presente, una gran trabajadora militante por los derechos de las mujeres y por la libertad, sin lugar a dudas. Saludo a los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. María Elena es una de las presidentas. Tantas organizaciones en DEPA, nuestros compañeros abogados y abogadas de la ADI también están aquí presentes, y a ver, alguna de las tantos comentarios. También están los alumnos de la cátedra, a quien saludamos,
y una de las preguntas decía, ¿cómo evalúan la perspectiva de la diversidad o pluralismo jurídico como vía para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas? ¿Y qué otras perspectivas consideran válidas? Otro, a ver, liderazgo de la mujer indígena en el tema artesanal. Se identifica del proyecto Chagra. ¿Por qué si las mujeres tenemos alto grado de vulnerabilidad, como por la condición de género, indígenas, cabezas de familia, víctimas de violencia, víctimas del conflicto, no se nos está tratando con enfoque diferencial? Se nos trata como a todos en época de emergencia sanitaria, pero a sabiendas que somos responsables y cuidadoras de niñas, niños y adolescentes. Deberíamos ser prioridad en cualquier acción y atención. ¿Qué tipo de protección internacional existe con respecto a la conservación de la salud e integridad de las mujeres indígenas de los distintos países? 5 minutos, quien quiera decir alguna respuesta de las ponentes. Doctora Mirna. Sí, quizás el tema, nosotros hemos considerado que es importante profundizar el tema del pluralismo jurídico en analizando las medidas de control que las organizaciones y los pueblos indígenas han adoptado de cara a COVID. O sea, el autoconfinamiento, cerrar los límites de las comunidades, y lo que hemos visto que efectivamente esas medidas han contribuido a detener la expansión del contagio. El hecho de que hayan definido sus propios protocolos comunitarios para decidir si reciben o no reciben alguien que llega de afuera, o por ejemplo en Cunayala mirábamos un protocolo para recibir el cargamento que llegaba a las islas. En fin, estas medidas que las comunidades han adoptado haciendo uso de su derecho a la libre determinación han sido en muchos casos criminalizados, como el caso que ustedes mismas mencionan. Entonces creemos que esta es un área que debemos de trabajar más, tanto en la documentación, la sistematización de los casos, porque creo que es de las cosas que hay que educar más a todos los gobiernos en la región. Cómo es que se ejerce el derecho a la libre determinación, cómo el tema del pluralismo jurídico y la comprensión de lo que significa compatibilizar la administración de justicia con el derecho indígena es fundamental, no solo para enfrentar la pandemia, donde hemos visto que ha funcionado, sino para otras acciones hacia el futuro. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, la verdad es que nos gustaría seguir horas y horas compartiendo, porque cada uno tiene su aporte, su sabiduría, y esa es la idea, ¿no? Hemos escuchado a estas mujeres trabajadoras con gran experiencia, que hemos todas aprendido de estas diferentes miradas y experiencias sobre pueblos indígenas, a través de sus voces, de las mejores maneras de construir interculturalidad. Quiero saludar a todas las hermanas, hermanos que están aquí, a las expertas y expertos que están aquí conectados, a nuestros colegas de la ADI, a todo el equipo de la cátedra y de AMAI. Quiero nombrar a Patricia Isa, Josefina Ordenavía, Gabriela Maliki, Romina Villagómez, Anaí Puca, por toda su colaboración, como siempre. Seguimos adelante, la transmisión es a través de AMAI ASOC en Facebook, ahí va a quedar colgada, la acabo de anotar en el chat, y en otras redes que la estamos multiplicando. Gracias a las ponentes nuevamente, las queremos, las admiramos. Gracias, doctora Mirna Cunningham, a Andrea Carmen, a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, y a nuestra hermana Verónica Huilipán. Gracias por toda su experiencia y su palabra. Y seguimos conectadas, y esperamos tener otras oportunidades de encuentro. Gracias a todos por su interés y por acompañarnos. Buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias.
Saludos a todos. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias, Paulita Barberi de la Defensoría. Muchísimas gracias, Jime. Estaba por ahí la doctora Micaela Gómez también de la ADI. Gracias a Eduardo Hualpa también. Gracias. Patricia Brañeiro de todos los de la comunicación. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas. Muchas gracias por su tiempo, por su escucha. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a Anaí Puca, querida, desde Jujuy, a los hermanos y hermanas del noroeste, mis hermanos Collas, a todos gracias, y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por darnos la posibilidad de compartir desde esta casa de estudios, que además nos abre la posibilidad de difundir los derechos indígenas para todas y todos, y todes. Doctora Sonia Ivanov, gracias por estar siempre juntas en este camino de militancia a través de la ADI, la Asociación de Abogados en Derecho Indígena. Saludos a todos, no nos queremos ir, a las 4 va a empezar la facultad, así que les mando un cariño enorme, vamos a seguir haciendo estos encuentros, y seguramente, gracias a la diputada Elía Verónica Caliba, muchísimas gracias, diputada de la Nación, por la provincia de Salta, gracias, una mujer comprometida con los derechos de las mujeres, muchísimas gracias por acompañarnos, seguimos en contacto, gracias a todas, gracias Vero, y a las grandes. Gracias Sandra, Peucayal, Mirna, abrazo grande, chicas todas, Peucayal. Hasta luego, un placer. Pronto. Un placer. Gracias, fuerzas, que ya vamos a pasar esta etapa, y seguramente y esperemos mejores para todos. Gracias también a los hombres que nos acompañaron, muchísimas gracias. Un cariño grande para todas. Muy emocionante saber, hay gente que está trabajando permanentemente junto a las comunidades y en territorio, que están aquí juntos, y a todas las organizaciones, que son muchísimas, gracias. Tenemos que seguir adelante por una ley de propiedad comunitaria indígena acá en la Argentina. Vamos por eso, y porque las mujeres tengamos mayor participación en todas las áreas de gobierno, y en la política nacional, y en la agenda pública, y en todas las áreas educativas, que se transversalice estos conocimientos de nuestros derechos. Gracias a todas, hermanas, mucha fuerza y salud a todas.